Son las 9 de la mañana, 47 minutos. Lourdes Encinas, Lourdes con L. Buenos días, gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Hola, Jesús con J. Muy buenos días. Hasta que te conocí con Juan Gabriel, un popurrí maravilloso del maestro Juan Gabriel en Bellas Artes, Lourdes. ¿Por qué nos propusiste ahora en el playlist esta maravilla? Hace unos días se cumplieron 34 años de ese épico concierto. ¿34 años ya? 34. A la torre, parece, ahora sí que como dice el clásico, parece que fue ayer, oye. Exacto. Sí, fue en 1990, pues. Fíjate nomás. Entonces, ya pasaron 34 años y lo traigo a colación porque sin duda es el concierto que se ha dado en México más épico. O sea, en términos de cultura popular, yo creo que no ha habido un concierto más trascendente que ese de Juan Gabriel de 1990 en Bellas Artes. Que tuvo así de plano, porque hay varios. Hay uno de Vicente Fernández en el Azteca que también fue así como bastante reconocido. Digo, con toda la proporción guardada, evidentemente. Con todas las proporciones, pero este en particular, primero por el recinto. Sí, claro. Había oposición de que Juan Gabriel se presentara ahí porque pues era un cantante de música popular. Sí. Pero aún así estuvo ahí, lo recaudado fue para la Orquesta Sinfónica Nacional. Hay una crónica que escribió Carlos Monsiváis maravillosa sobre ese concierto, que más tarde la voy a poner en mi cuenta de Twitter. Compártenoslas, ahí me arrobas para... Sí, porque verdaderamente fue una cosa apoteósica que yo creo que marcó un parteaguas en términos de cómo verla, de cómo asumir y disfrutar la música. La música puede estar en recintos de ese tipo cuando tiene ese impacto que tiene con la gente. Entonces, por eso a mí me parece que es épico. No, muy bien. Ese concierto y está muy incrustado en la cultura popular. Muy bien, de acuerdísimo. Es un conciertazazo además. Oye, Lourdes, el Día del Maestro y la Maestra. Fíjate que cuando me dijiste el tema en México, ¿no? Me hiciste pensar, y no es presunción, a veces allá muy a la larga me da por pensar un poquito. O más que pensar, recordar a mis maestras y mis maestros desde la primaria hasta el posgrado. ¿Qué onda con el Día del Maestro y la Maestra en México? Pues más o menos en ese sentido va mi intervención, que va a ser un poquito diferente hoy, así que me voy a permitir iniciar con una pequeña lectura. A ver, adelante. Mis primeros recuerdos transcurren en un salón de clases de la primaria Rosario P. de Carpio, ubicada ahí precisamente en el barrio de la San Benito, en Hermosillo, con mi madre como la maestra y yo jugando en el piso a un lado de su escritorio, silenciosa y medio escondida para no distraer a los estudiantes. A principios de los 80 la oferta de guarderías era muy limitada y mi madre, nueva en la ciudad, aún no contaba con una red personal de apoyo. Si fallaba la niñera, no le quedaba de otra más que llevarme con ella. Tenía la comprensión del director y de las madres de familia porque mi presencia ahí no era diaria ni afectaba su desempeño docente, que siempre fue impecable. Los niños me veían como la mascota del grupo y buscaban cómo entretenerme en los momentos de ocio, pero si me ponía inquieta, otra de las profesoras se ofrecía a cuidarme. A mí me gustaba mucho acompañar a mi madre a la escuela porque eran días de aventura. Mi hermana casi nació ahí. Quiso llegar antes de tiempo a este mundo y apenas unos minutos la separaron de soltar su primer llanto en el hospital y no en aquella aula de 5º grado. La educación primaria la cursamos en las mismas escuelas en las que mi madre enseñaba, porque eso le facilitaba la logística de los traslados y le permitía estar más a pendiente de nuestro desarrollo. Una práctica común en el profesorado, sobre todo el femenino. Ahí empecé a comprender que la docencia no se limita a impartir una clase, especialmente en educación básica. La cantidad de veces que vi a mi madre y a sus compañeros, pero debo decir que más a sus compañeras, hacer de enfermeras, de psicólogas, de entrenadoras y un sinfín de cosas más. Otras tantas la vi comprar material educativo o financiar los festejos escolares con su propio dinero para asegurarse de que por lo menos ese día sus alumnos pudieran divertirse y comerse un buen plato de comida de fiesta. Me tocó incluso acompañarlas a protestas magisteriales para exigir mejores condiciones laborales y en contra de la corrupción sindical, porque, como bien proclama la arenga, la maestra, luchando, también está enseñando. Mi padre fue asimismo maestro, pero en aquel entonces su labor principal estaba en el área administrativa del IPH,
que combinaba con algo de docencia. Cuando yo no andaba en las primarias, andaba explorando las instalaciones del tecnológico, que eran mucho más amplias y tenían más que descubrir, como el mural de su edificio principal, que me dejó maravillada la primera vez que lo vi. Dice un proverbio africano que se necesita de toda una comunidad para criar un niño. Para mí, como para muchos hijos e hijas de docentes, esa comunidad fue la magisterial. Mi crianza en colectivo se desarrolló en salones de clases, entre el polvo de los quises, en reuniones de planeación, entre cientos de exámenes y tareas por revisar, entre profesoras y profesores, con un compromiso por la enseñanza que no se terminó con la jubilación y aún les llena de orgullo. En el marco de este Día del Maestro y la Maestra va mi felicitación y mi reconocimiento a los que me han acompañado más allá de las aulas. A las profesoras Cuquita y Elizabeth Moreno, mi madre y mi tía, el profesor Jesús Encinas, mi padre, las profesoras Josefina Robles, Marina Domínguez, Josefina Enríquez, Nidia Arbizu, Diony Villa y María Elena Mesa. A mi abuelo Manuel Moreno y a mi tío de cariño Catarino Valenzuela, donde quiera que estén ahora. De mi paso por la Universidad Quino, al maestro Manuel Duarte, a Margarita Oropesa y Normalicia Pimienta, ya también en otro plano, y al Rafa Cano. A Víctor Peña, Ala Navarro y César Rodríguez del Colegio de Sonora. Y no me dieron clases, pero su reputación les precede. Soledad Durazo, Rosalena Trujillo y, por supuesto, Jesús Moreno Durazo. Uy, Lourdes, qué relato tan más conmovedor, sobre todo por toda la primera parte. Qué relato tan más conmovedor. Yo no sabía que tu mamá había sido tu maestra, tu maestra en el aula. Pues no sé qué es tu maestra en la vida, pero no sabía que era tu maestra en el aula. Sí, fíjate, y mi mamá incluso siguió trabajando hasta que cumplió los 40 años de servicio porque quería tener la medalla Ignacio Manuel Altamirano, pero siempre nos decía, voy a seguir trabajando por esa medalla siempre y cuando esté en buenas condiciones y no esté dando las. ¿En qué grado te dio clases? ¿Qué grado era? ¿Primero? Mi mamá, bueno, en sus inicios daba clases incluso en escuela nocturna y en Ciudad Obregón y secundarias y así, pero la mayor parte y el grado que más le gustaba era el de quinto año de primaria. ¿Quinto? Sí. Quinto año. Recuérdame el nombre de tu mamá porque se interrumpió, se distorsionó un poquito el audio ahorita que lo mencionaste. Mi mamá es la profesora Cuquita Moreno León. A ver, no entiendo el nombre. Cuquita Moreno León. Cuquita, bueno. Pues un abrazo muy cariñoso para Cuquita y para mi tocayo Jesús Encinas, que le han dedicado gran parte de su vida a la docencia. Qué padre relato, qué bonito relato desde tus maestros, desde primaria hasta los de posgrado, algunos de ellos buenos amigos en su momento y que se nos adelantaron, como el caso de Normalicia y de Margarita Oropesa. Yo en lo personal tuve una amistad muy cercana y me distinguió y me honró con su amistad Margarita Oropesa. En alguna ocasión me invitó incluso a presentarle uno de sus libros. Sí, entrañable, la maestra Margarita y Normalicia Pimienta. Margarita, ¿dónde fue tu maestra, Lourdes? Fue mi maestra en la Universidad Quino. Ah, en la Quino. De redacción. En periodismo. Sí, en periodismo. Y el maestro Manuel también en la Quino. Todavía no era rector, supongo, ¿verdad? El maestro Manuel Duarte no, todavía no era rector, fue nuestro queridísimo maestro y padrino de generación. Sí. Lo recuerdo con muchísimo cariño. A Normalicia Pimienta, que también ya se nos adelantó y que ella fue quien me enseñó a redactar géneros periodísticos y me enseñó muy bien. Era extraordinaria Normalicia. Sí. Fíjate que yo trabajé con el maestro Manuel Duarte, a quien le mandamos también un saludo. Yo trabajé en dos áreas en la Quino, como coordinador de la Escuela de Periodismo y de Comunicación en un primer momento, y luego me invitó a que me hiciera cargo de la Dirección de Extensión Universitaria. Trabajé muy a gusto con Manuel Duarte ese tiempo. Sí, yo le guardo mucho aprecio al maestro Manuel. Muchas gracias por este extraordinario relato, Lourdes. Ojalá también lo puedas publicar, porque la verdad es conmovedor y hacer ese recuento que te digo, me hiciste hacer. Me ubiqué en mis primeros años de primaria, allá en la escuela primaria oficial 15 de mayo en Granados. Recordé particularmente a mi maestra de tercero de primaria, la maestra Lupita, de tercero de primaria, de cuarto de primaria al maestro Isidro, luego en secundaria, luego me fui a la prepa a Ciudad Obregón y recordé a varios maestros también de la prepa de Ciudad Obregón. El maestro Araujo, me acuerdo que nos daba
lo que tenía que ver con español, metodología, un hermano lasallista, el hermano Maurilio, que nos daba literatura, y luego, por supuesto, en la universidad, algunos que ya se nos adelantaron en el camino, como el maestro Juan Pedro Maitorena en su momento, que en paz descanse, otros maestros, y muchísimos que no quisiera pecar de omisión, y luego en el posgrado también, por supuesto, el doctor Miguel Ángel Vázquez o el doctor Javier Esteinú Madrid, que está en México, en fin, el maestro Giovanni Martínez, que ahorita anduvo por acá con un grupo de estudiantes, en fin, siempre va a ser gratificante recordarlas y recordarlos. Sí, claro, y además se merecen todo nuestro reconocimiento. Lourdes, muchas gracias. ¿Dónde te seguimos? Ojalá lo puedes publicar, aunque digas, no me sigan ya, no, sí te seguimos en Logesa, pues, pero sí lo voy a publicar, voy a publicar la crónica de Monsiváis. Publícalos. Y les voy a pasar un par de recomendaciones de película y libro. Sí. Relacionados con la educación. Por favor, te agradezco mucho y espero que el sábado ya podamos coincidir aquí en el estudio. Sí, ojalá que sí, nos veamos allá. Buen fin de semana. Gracias, buen fin de semana, Lourdes.